Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal Electromagno. En este vídeo me gustaría compartir con vosotros cómo hacer diseño de placa de circuito impreso de alta velocidad para minimizar problemas de integridad de señal y de interferencia electromagnética, así como una serie de pautas para mejorar lo que son el enrutamiento de señales de alta velocidad. Vamos a ver lo que es el stack up, un build up, cómo hacer un control de impedancias, de líneas de transmisión, y luego también vamos a ver una serie de consejos y recomendaciones para mejorar lo que es un buen layout de PCB de alta velocidad. Así que nada, primero vamos a empezar con una fuente teórica y luego después de una fuente teórica vamos a aplicar esos conocimientos que os voy a explicar en la teórica aquí en esta placa de desarrollo que veis aquí en Altium Designer, que he diseñado hace unos meses. Es una placa de alta velocidad en el ámbito de las comunicaciones ópticas, de transmisión de datos de alta velocidad. Así que nada, creo que va a ser muy interesante, creo que os va a gustar. Así que nada, vamos a ello. Bueno, pues para empezar, aquí tenemos la primera transparencia, una presentación. Ya lo he dicho antes, para hablar de diseño de PCBs de alta velocidad, todo lo que tiene que ver como enrutar señales de alta velocidad, como son, por ejemplo, memoria DDR3, USB 3, HDMI, Ethernet, cómo se el layout de PCBs, de cómo evitar problemas de integridad de señal, interferencia electromagnética, cómo hacer control de impedancia de esas señales de alta velocidad, que ya son líneas de transmisión, cómo hacer un build up, un stack up, qué material elegir para una PCB de alta velocidad, etcétera. Todo esto es lo que voy a exponer en estas transparencias. Primero el por qué. ¿Por qué tenemos que tener muy presentes las señales de alta frecuencia o señales de alta velocidad? Bueno, pues porque son una señal de alta velocidad, ya hay que tratarlo minuciosamente para evitar ciertos problemas. Principalmente por dos cosas. Primero, por la integridad de la señal o por las interferencias electromagnéticas. Por integridad de la señal nos referimos a todos los problemas como el crosstalk, reflexiones debido al desajuste de las impedancias, atenuación de la señal y problemas de ringing. Y claro, nos gustaría que todos estos problemas haya que minimizarlo lo mejor posible. Por ejemplo, el crosstalk se puede minimizar lo mejor posible separando las trazas de alta velocidad de tal manera que no se produzca un acople. O las reflexiones se puede minimizar los problemas perfectamente haciendo un control de impedancia. En cuanto a atenuación, más de lo mismo. Se puede arreglar un control de impedancia y los problemas de ringles se puede reparar pues alejando lo que es el problema de la fuente de ruido. ¿Por qué se produce un problema de ringing? Pues principalmente, como pongo por ejemplo, como los convertidores de potencia y los switching, esto cuando conmutan, que generan señales de ruido y que puede afectar acoplando a otros circuitos que estén cerca de ese convertidor. Entonces, para uno de los problemas que se puede evitar, por ejemplo, es hacer apantallamiento, o se puede solucionar alejando lo que es la fuente de donde se genera el problema de las ciertas víctimas, por ejemplo, ¿no? Y luego tenemos lo que es las interferencias electromagnéticas, que para la también es EMI. Por ejemplo, aquí tenemos en la imagen básicamente lo que es EMI, ¿no? Tenemos una fuente de problema, que es una fuente de ruido, como he dicho, por ejemplo, un convertidor de continua, o un circuito de transistor que conmuta mucho y esto puede generar ruido. Y pues debido a ese ruido, pues se puede acoplar a otros circuitos siendo víctima, afectando el funcionamiento de esos circuitos, ¿no? Entonces, qué tipos de acoplamiento existen? Pues está el acoplamiento reactivo, el acoplamiento conductivo, inductivo y capacitivo, ¿no? Esto es lo principal motivo porque hay que tener muy en cuenta cuando estamos enrutando placas de circuito impreso y layout, estas dos cosas: integridad de la señal e interferencia electromagnética. ¿Cuándo podemos considerar que una señal es alta velocidad? Antes de empezar en meternos en lo que son los consejos, vamos a echarle un vistazo a lo que realmente debemos preocuparnos con todo esto. Vamos a decir, por ejemplo, que tenemos una señal de reloj de 100 MHz, por ejemplo. Puede que el problema no sea que la señal de reloj tenga una frecuencia fundamental de 100 MHz. El problema está aquí, en los tiempos de subida y de bajada. Estos tiempos de subida y de bajada
contra más grande sea la frecuencia, más abruptos son. Y creedme, más problemas dan. Entonces, y es aquí donde se encuentra la frecuencia máxima de una señal para luego lo que es calcular la frecuencia máxima de esa señal. ¿Cuál es la frecuencia? Pues aquí está la fórmula. La frecuencia máxima en gigahercios sería 0,5 dividido el tiempo de subida o el tiempo de bajada en nanosegundos. Por ejemplo, un nanosegundo de tiempo de subida, si aplicamos aquí la fórmula, tenemos una frecuencia máxima de 500 MHz. Por ejemplo, 100 picosegundos de tiempo de subida. Por ejemplo, que pongámonos en un comparador que pueda trabajar porque tiene unos tiempos de subida y tiempo de bajada de 100 picosegundos. Pues la frecuencia máxima que puede trabajar ese comparador sería de 5 GHz. Ahora, pongo de ejemplo lo que he dicho antes, que tenemos un reloj de 100 MHz. Digamos, el tiempo de subida de ese reloj que tiene un nanosegundo tendrá una frecuencia máxima de 500 MHz. Esa sería la frecuencia máxima, no la del reloj de 100 MHz. Luego, por otro lado, y algo que es muy importante, cuando la longitud de la traza excede un doceavo de la longitud de la onda en el dieléctrico de la PCB, entonces es cuando ya tenemos problemas en el diseño, en nuestro diseño de PCB. Hay que ya, a partir de ahí, ya se puede considerar una línea de transmisión. Entonces, a partir de una determinada longitud de la traza, lo hemos visto antes, si supera un doceavo de la longitud de la onda, ya no es una traza, sino sería un elemento distribuido. Es una línea de transmisión y por lo tanto hay que realizar una serie de cálculos para controlar esa señal. Pues bien, hay una fórmula para calcular la longitud crítica, que es esta de aquí. Sería igual a la velocidad de la luz, que es C, partido la frecuencia máxima, por 1 partido la raíz de epsilon. Epsilon es la constante dieléctrica del dieléctrico de la PCB, por un doceavo, que lo hemos visto anteriormente en la anterior transparencia. Entonces, para señales analógicas de alta frecuencia, pues simplemente esa señal analógica tendrá un periodo y hacemos la inversa y calculamos su frecuencia y ya aparte de ahí sabemos lo que es la longitud crítica. Pero sin embargo, para señales digitales usamos la frecuencia máxima por los tiempos de subida y los tiempos de bajada, ya que las señales digitales son más difíciles de tratar. Por ejemplo, un microcontrolador con un simple pin GPIO podría tener un tiempo de subida, pues por ejemplo, de un nanosegundo o más rápido. Entonces, si tiene un periodo de un nanosegundo, calculamos lo que es la fórmula que hemos visto en la anterior transparencia, de un nanosegundo, tenemos una frecuencia de 500 MHz. Entonces, aplicamos la fórmula de esta frecuencia aquí, para obtener longitud crítica, y esto ya depende de si la traza está situada en una capa externa, que sería un microstrip, o una capa interna, que sería una stripline, que eso lo vamos a ver en la próxima transparencia. Por ejemplo, el material que se utiliza mucho para construir placas de circuito impreso de baja frecuencia más o menos, es el FR4. Este FR4 tiene una constante dieléctrica que varía entre 4,8 y 3,8. Cuando está en una capa externa sería 4,8 y cuando está en una capa interna sería 3,8. Entonces, aplicamos ese dato en la fórmula junto a la frecuencia máxima de 500 MHz y tenemos dos datos. Una longitud para la capa externa de 28 milímetros y otro de 23 milímetros. Entonces, en este caso, si excede de 2 a 3 centímetros, necesitamos controlar la señal, o lo que es lo mismo, la impedancia, para evitar problemas de reflexiones, problemas de integridad de señal y problemas de EMI. En primer lugar vamos a hablar de la impedancia y del teorema de la máxima transferencia de potencia. El teorema de la máxima transferencia de potencia nos dice cómo organizar y combinar las impedancias para entregar la máxima potencia desde un controlador, que es este de aquí, por ejemplo, un controlador de una interfaz de alta velocidad, una FPGA, a través de una línea de transmisión hasta la carga. Por ejemplo, el drive que bien podría ser controlado de salida típica de tal vez una señal de bus de alta velocidad. Luego tenemos una traza, que es una línea de transmisión, que tiene cierta impedancia. El controlador tiene algún tipo de impedancia de salida, la traza tiene un tipo de impedancia característica y luego la carga tendrá una cierta impedancia. Pues bien, si todas las impedancias coinciden, eso significa que
la impedancia Z0 coincide en el driver, en la línea de transmisión, en la carga, y entonces obtenemos lo que es máxima transferencia de potencia de la señal desde aquí hasta aquí. En el caso de que haya una discrepancia de la impedancia, ya sea porque la impedancia del driver no sea la impedancia de la línea de transmisión, o de la impedancia de la línea de transmisión no es la impedancia de la carga, entonces lo que tenemos es una discontinuidad. Se creará un reflejo. En lugar de llegar la señal a la carga, va a haber una reflexión, va a haber un reflejo. Luego tenemos esta discontinuidad también, ya sea mayor o menor, que es Z0. Entonces, esta discrepancia, debido a que esta traza o elemento puede estar mal formado, podría ser un componente, también producir una discontinuidad, una reflexión, lo que puede conducir a problemas de integridad y, lo que es lo mismo, problemas de EMI. Y esto es más crítico cuanto más alto sea la señal de alta frecuencia que tengamos. Esto puede ser muy crítico en el diseño de aquí, de alta velocidad, ya que esos desajustes de impedancia pueden causar que prácticamente no funcione tu PSB. Entonces, una vez hablado de la impedancia y el teorema de la máxima transferencia de potencia, vamos a hablar del control de la impedancia. ¿Cómo controlamos la impedancia de la traza? Por la geometría de la traza, por el build-up o lo que es la acumulación, o el stack-up, el apilado de la PSB. Para nuestro caso, la línea de transmisión está definida por un camino de ida, un camino de retorno con un plano o varios planos, ya sean para ambas versiones, en cuanto a señales digitales de alta velocidad, en single-ended o en diferencial. En single-ended, por ejemplo, el típico 50 ohmios, o diferencial, por ejemplo, USB tiene una impedancia de 90 ohmios y el VDS, es otra interfaz de alta velocidad, tiene una impedancia de 100 ohmios. Y eso hay que controlarlo. En cuanto a las señales de alta velocidad, los que más comunes y lo que yo más he utilizado cuando he rutado placas de circuito impreso de alta velocidad es el microstrip, que es lo que veis aquí. El microstrip, la traza está en una capa exterior, como podéis ver. Esta sería una PSB de dos capas. Y aquí, junto a las trazas, hay un dieléctrico que puede ser un material de preimpregnado o un core. Luego tenemos un strip line, donde la traza se encuentra aquí en una capa interna. Luego tenemos lo que son los dieléctricos, que bien puede ser un material dieléctrico de preimpregnado o core. Y luego unos planos, que bien puede ser unos planos de potencia o unos planos de tierra. Una impedancia de traza, donde la impedancia característica normalmente está determinada por Z0, es aproximadamente igual en altas frecuencias por la inductancia y la capacitancia, específicamente por la fórmula que estáis viendo ahí, donde es la raíz cuadrada de la inductancia por unidad de longitud de la traza dividido por la capacitancia por unidad de longitud de la traza. Entonces, debido a que ambas medidas por unidad de longitud se cancelan, y por tanto la impedancia de una traza no depende de la longitud de la traza, podemos, por lo tanto, dimensionar la traza adecuadamente, de modo que podamos ajustar la inductancia de la impedancia de la traza, así como la capacitancia de la traza. Entonces, dicho esto de la fórmula, podemos intuir cómo dimensionar las trazas, y esto influye en las propiedades de la impedancia. La inductancia aquí puede ser controlado por el área del bucle. Contra mayor sea el área del bucle, mayor la inductancia. Y esto, por ejemplo, se hace aumentando la distancia del plano de referencia junto con la traza. Luego tenemos lo que es la capacitancia, que puede ser controlado por el área de la superficie. Por ejemplo, si ampliamos la traza por encima de un plano de referencia, la traza podría tener más capacitancia con respecto al plano de referencia, y por lo tanto bajamos lo que es la impedancia. Y más de lo mismo, si lo hacemos con la inductancia, si aumentamos el área del bucle y aumentamos el plano de referencia, aumentamos la inductancia, vamos a aumentar lo que es la impedancia. Y bueno, y aquí he dejado una imagen básicamente de lo que es una línea de transmisión. Sería una pista, una traza con su anchura, que es omega, el grosor de la pista, T. Luego tenemos el dieléctrico con su constante dieléctrica, ER,
aunque con una cierta altura H, y el plano de referencia, que bien puede ser un plano de alimentación o un plano de GND. Ahora lo que voy a hablar va a ser de la acumulación y el apilado, o en inglés build up y stack up. A menudo a la gente le gusta fusionar los términos de acumulación y apilamiento, o simplemente llamarlo apilamiento de la PSB. Sin embargo, a mí me gusta hacer la distinción entre lo que es la acumulación y el apilamiento, y déjame mostrarle cuáles serían, como he puesto aquí en la transparencia. La acumulación es la definición física de las capas de la PSB, específicamente qué tipo de material de PSB usar, qué tipo de material dieléctrico, si usar cores o preimpregnado, qué espesor de lámina de cobre. También definimos el número de capas que vamos a utilizar para nuestra PSB, así como el espesor total de la PSB final. Este tipo de luego decisiones hay que trabajar estrechamente con nuestro fabricante para saber qué es capaz de fabricar, si es capaz de fabricar lo que nosotros queremos. Luego, si por ejemplo estamos trabajando con una PSB de HDI, lo que es con muchos componentes y muchas señales de alta velocidad, entonces necesitamos saber si nuestro fabricante es capaz de cumplir esos requisitos. Luego tenemos lo que es el stack up, que en comparación con la construcción no se preocupa por los espesores ni materiales, aunque tenemos que tenerlo en cuenta al diseñar el apilamiento. El apilamiento es una asignación de 3 cosas, básicamente. Lo que sería la capa de señal, que es donde normalmente hacemos nuestra capa de enrutamiento. Luego tenemos la capa de GND, que debe ser una capa de tierra sólida y continua, que actúa como referencia para la ruta de torno. Y luego tenemos la capa de potencia, que es una capa de energía, bien podría ser un polígono o una combinación de varias redes de energía, y que se usa para la entrega de energía. Luego, aquí, como podéis observar, siempre tenemos que tener un plano de masa adyacente a un plano de señal, que veis aquí, o a un plano de potencia. Eso es la regla de oro, o sea, mi recomendación. Y en placas de HDI, o alta densidad de componentes electrónicos, lo mejor es elegir un dieléctrico, como veis aquí, de un grosor muy fino entre diferentes planos, de tal manera que podamos conseguir, como luego ya veremos más adelante, un ancho de pista muy pequeño, de tal manera que nos facilite el rutado de la PSB de señales de alta velocidad. Por ejemplo, esto nos facilitaría el rutado de ya temas más complejos de rutado, como sería la memoria de DDR3 con una FPGA. Y ahora, aquí en azul, como he dejado en la imagen, os voy a enseñar con la placa de desarrollo que he hecho de alta velocidad. Vamos a ver el stack up, vamos a ver cómo calcular el ancho de la traza, por ejemplo en 50 ohm en single end, o de una señal diferencial de LVS dado un stack up y un apilado o sea, un stack up y un build up que he desarrollado en mi placa de circuito impreso que os he enseñado al principio de la transparencia. Bueno, y por último, cabe decir que tanto la acumulación como el apilamiento, este tipo de trabajo, de desarrollo, concierne con el rendimiento de la integridad de señal e interferencia electromagnética, como también la entrega de potencia. Un buen diseño de acumulación y de apilamiento nos asegurará minimizar los problemas máximos posibles para la integridad de señal y para el EMI. Por último, antes de ver mi placa de desarrollo y con esa placa que he desarrollado de alta velocidad, ver todos los puntos de recomendación y consejo y trucos de ruta de alta velocidad que os he explicado en este vídeo. Por último, voy a hablar de lo que es la longitud de la traza y el espaciado de pistas o trazas de señales de alta velocidad. Pues bien, la longitud y el espaciado de las pistas son muy importantes. Hay que mantener lo que es las trazas de las señales de alta velocidad lo más corto posible. Esto nos ayudaría con los problemas de lo que es las interferencias electromagnéticas y de la integridad de señal, minimizar lo máximo posible. Además, nos gustaría mantener los diferentes trazos de alta velocidad lo más lejos posible entre sí, y esto, como he dicho antes, minimizar los problemas de crosstalk, que es lo que hemos visto al principio del vídeo. Además, por otro lado, estaría bien ver mantener lo que es las trazas o pistas de alta velocidad alejado de, por ejemplo, lo que son los inductores o sesiones de potencia de un circuito. Por ejemplo, los convertidores de potencia tienen que estar alejados de las señales de alta velocidad. Una típica regla de oro es dejar, como dice aquí, un espaciado de al menos 3 veces la altura del dieléctrico de la PSB para señales de alta velocidad. ¿De acuerdo?
Esto principalmente para mí yo lo aplico en señales single-ended, ¿vale? Ahora, cuando ya hablamos de señales de pares diferenciales de alta velocidad, yo suelo incluso dejar un espaciado mucho más de 3 veces lo que es el dieléctrico de la PSB para señales de pares diferenciales de alta velocidad. Bueno, hablando ya que hemos hablado de esto, o ahora aquí en la imagen de abajo de la izquierda, podéis ver aquí en diferentes colores, esta es la FPGA, aquí son señales del color verde, lo que es señales que va de la FPGA a la memoria DDR3, el color verde son las memorias de banco de datos. Luego de aquí, de lo que va de la FPGA a la memoria QSPI, aquí tenemos en color naranja lo que son las señales de alta velocidad, ¿no? En single-ended. Pues bien, como veis aquí, hay un cierto espaciado, y ese espaciado entre pistas tiene que cumplir al menos 3 veces el dieléctrico de lo que es la PSB. Bien, pues ese espaciado, ese SH, si es, por ejemplo, o sea, hablamos de 0,05 milímetros, pues al menos 3 veces hay que dejar un espaciado entre pistas de aquí de alta velocidad. 3 veces lo que es la altura del dieléctrico. Y en cuanto a señales de aquí, como veis, estas señales son pares diferenciales de alta velocidad. Son pares diferenciales que parten desde un punto de origen, en este caso aquí son fotodiodos, y luego van a la circuitería de los controladores de láser. Bien, pues esta parte de aquí, todas estas señales con estos meandros, que eso luego lo voy a explicar para la segunda parte de diseño de PCB, porque esto es lo que voy a hacer una primera parte. Aquí podéis ver que el espaciado es incluso mucho mayor entre pistas de señales de pares diferenciales de alta velocidad. En este caso, mucho más de 3 veces lo que es el dieléctrico de la PCB. Contra más espaciado sea, sobre todo estas señales diferenciales de alta velocidad, mejor vamos a tener, vamos a responder en lo que es en cuanto a integridad de señal e interferencia electromagnética. Y bueno, ahora vamos a ver nuestra placa de desarrollo y todo lo que hemos hablado durante todo este vídeo. Ahora lo vamos a aplicar en mi placa de desarrollo y lo vamos a ver. Bien, una vez hablado de toda la teoría sobre cómo diseñar placas de circuito impreso de alta velocidad para hacer un enrutado y un layout de PSB para evitar o minimizar los problemas de integridad de señal y de interferencia electromagnética, ahora lo vamos a ver aquí cómo lo he hecho en mi placa de desarrollo de PSB. Bien, pues esta placa que veis aquí es una placa de PSB de alta velocidad. Es un prototipo que he creado hace unos meses. Este prototipo es está relacionado con lo que son las comunicaciones ópticas de espaciado libre de transmisión de datos de muy alta velocidad. ¿De acuerdo? Podéis ver aquí en esta placa de desarrollo que he hecho, aquí una matriz de 2x2 de láseres de alta velocidad con su correspondiente controladores de láseres o driver de láser de alta velocidad. Y aquí podemos ver, podemos apreciar unas señales de alta velocidad que parten desde esta FPGA tipo Sync que veis aquí. Hay señales que van desde la FPGA a los controladores lo que son de driver láser de alta velocidad y luego a los láseres. ¿De acuerdo? Luego podemos ver también aquí otras interfaces de alta velocidad, como son la memoria MSC, el QSPI y luego la memoria DDR3. Toda esta circuitería de aquí que vemos aquí está siendo alimentada por medio de primero partiendo de una fuente principal de 24 a 5 voltios, para luego utilizar un convertidor múltiple para alimentar lo que es las diferentes memorias y los bancos que salen de la FPGA. Esto lo que hace que de 5 voltios obtengamos 1,35, 1,8, 1, 3,3 para tanto alimentar la circuitería de los láseres del láser de alta velocidad como de la FPGA y de las memorias, ¿vale? Bueno, pues esta es una placa de alta velocidad. Es una placa de alta velocidad porque la frecuencia que puede trabajar estos láseres es de alrededor de 1,33 gigabits por segundo. Entonces estamos hablando ya de una placa de alta velocidad. Además tiene bastantes componentes electrónicos. Podemos ver aquí en el Altium Designer que alrededor de, aquí están, 300 componentes, ya una cierta cantidad de componentes. Una capa de HDI, de alta densidad de componentes electrónicos. Por lo tanto, eso ya es un parámetro a decir de que, vale, es una placa de HDI. Entonces,
Primero eso, y luego de alta velocidad. Entonces, eso es otro punto ya tenemos una idea de por dónde podemos ir para diseñar lo que es nuestra PCB en cuanto a lo que es el build-up, el stack-up y qué material de PCB utilizar. Bien, ahora vámonos una vez de este modelo 3D que podéis ver aproximadamente de cómo sería la placa real. Vamos a irnos al modelo de layout. Este sería el layout. Podéis ver que hay diferentes colores. Los colores los utilizo yo para, digamos, saber qué tipo de señal estoy utilizando. Por ejemplo, esto de aquí es la memoria FPGA que tiene diferentes colores aquí. Aquí de alimentación el amarillo, el azul y el rojo. Bueno, el amarillo, el azul y el rosa. Y son bancos que tiene esta FPGA de 3,3, de 1 voltio, de 1,35, etcétera, para alimentar toda la que es la circuitería de la FPGA y de las memorias. Aquí podemos ver señales de alta velocidad de color verde, estas son que van desde la FPGA a la memoria de R3, son señales del banco de datos. Y luego aquí en color abajo azul son también que van de la FPGA a la memoria de DR3 y estas son señales de direccionamiento y de control. Aquí tenemos como podemos ver, son resistencias de terminación para hacer control de impedancia, que es lo que hemos hablado. Está en color gris porque tiene una tensión de 0,675 voltios, que es la mitad que sale de aquí de 1,35 del banco de la FPGA, que es necesario por temas de control de impedancia. Esto sale de la circuitería de otro convertidor, que una vez de la principal a la múltiple para las memorias y la FPGA, aquí hay otro que lo que hace es reducir la mitad, lo que son 1,35 voltios, que es lo que funciona la FPGA. Y luego la mitad de 1,35 para hacer lo que es la terminación de resistencia por control de impedancia. Bueno, pues aquí podemos ver señales de alta velocidad. Señales de alta velocidad con sus meandros. Esto es para hacer control o ajuste de retardo, que eso lo vamos a hablar en la segunda parte del vídeo. Y bueno, tenemos aquí otras señales que van desde la FPGA a lo que son la circuitería de los controles de láser. La circuitería de los controles de láser aceptan una entrada diferencial. Por lo tanto, tenemos que buscar de nuestra FPGA pines diferenciales, que son de alta velocidad. Y bueno, a partir de aquí, ahora vamos a hablar, por ejemplo, de lo que hemos hablado en el vídeo, hemos hablado de lo que es cómo es el control de la impedancia, ¿no? Bueno, primero antes de eso vamos a ver el stack up. El stack up, para ver el stack up hay que irnos a lo que es a Design y Layer Stack Up Manager, ¿de acuerdo? Se nos abrirá esta ventanita y esta sería lo que es nuestra stack up. Podéis ver que este stack up tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 capas. Tiene una capa de señal, una capa de tierra, como he explicado en la teoría. Una capa, después en una capa de tierra tiene que haber adyacente una capa de señal y una capa de potencia. ¿Ves? Se cumple ese dato. Luego tenemos una capa de señal, y de nuevo, en una capa de señal bien puede haber una capa de señal adyacente o de potencia o incluso de señal. Bueno, y así hasta 10 capas sería esta PCB. En cuanto a la terminal, en lo que es el grosor de lo que es la capa de señal, tiene un grosor de lo que es una onza. Una onza son 0,035 milímetros. Y las que son, serían las capas exteriores, la del L1 y L10 son las capas exteriores. Y luego tenemos lo que son las capas de señal interiores, que estas serían ya de media onza. ¿De acuerdo? Y bueno, pues nada, esta es una placa que tiene 10 capas. Lo vamos a ver aquí en la PCB. La PCB sería aquí, la primera capa es la top, que es la que vemos aquí. Luego tenemos una capa de tierra. Como he dicho antes, después de una capa de señal tiene que haber una capa de tierra. Y lo mismo para el plano de potencia. Tiene que haber adyacentemente una capa de tierra. Esta es una capa de tierra, una capa de potencia de diferentes colores, porque tenemos varias señales de potencia o de energía, como son 24 voltios, que es el rojo, 3,3 voltios el color verde azulado, 5 voltios el lila, y luego por aquí para la FPGA de 1,35, 1 voltio, 1,8, etcétera. De aquí hay varios planos de alimentación.
La capa de señal 4 lo he dejado para señales de alta velocidad que van de la memoria a la... Perdón, de la FPGA a la memoria. El verde, como lo he dicho antes, son señales de alta velocidad de los bancos de datos de la memoria y aquí del banco de direcciones. Esto he aplicado lo mismo tanto para la capa 4 de señal como para la capa 6 y la capa 8 también, ¿de acuerdo? Las 5 capas de GND, más de lo mismo. Adyacente a una GND tiene que haber una capa de señal, efectivamente. Luego de la otra siguiente adyacente de la capa 6, otro plano de masa. Y ya por último, otra capa de señal aquí, GND, y por último la capa bottom, que es la parte inferior de la PSB, donde hay también componentes electrónicos. Voy a dar esto la vuelta. Aquí lo podéis ver. Aquí hay condensadores de desacoplo por debajo de la FPGA, un cristal de cuarzo, un selector de lo que es el modo de arranque, etcétera. Vale, ahora vamos a ver cómo he calculado las pistas de esas señales en single end y en par diferencial. Bien, para ello nos vamos al stack up, aquí, y en el stack up vamos a ver aquí en la impedancia. Le damos a impedancia, esperamos un poco, y aquí podemos ver que las pistas que van del single end a la capa 2, que es la capa del plano de referencia, tenemos una pista de 0,12 milímetros. Es una pista bastante pequeña. Como he dicho, es uno de los objetivos si queremos rutar señales muchas señales de alta velocidad donde hay muchos componentes electrónicos. Y aquí podemos ver que la impedancia está en torno a los 51 ohmios, que eso está dentro del margen de tolerancia, como podemos ver. ¿De acuerdo? Esta es una señal diferencial, por ejemplo, ¿vale? Vamos a buscar uno, por ejemplo, de aquí de nuestra PSB. En nuestra PSB vamos a localizar uno que sea de single ended. Por ejemplo, esta señal, esta de aquí naranja, podemos ver que tiene un ancho, efectivamente, de 0,12 milímetros. ¿Veis? 0,12 milímetros, 0,12 milímetros, 0,12 milímetros, 0,12 milímetros. Son señales de alta velocidad con una impedancia controlada de 50 ohmios, donde aquí lo podemos ver en lo que es la impedancia de la herramienta de software de Alteon Designer. Son señales en single-ended. Y ahora, en cuanto a señales de par diferencial, aquí, las señales diferenciales, por ejemplo, de las capas exteriores al plano de referencia, nos dice que tiene un ancho de 0,1 milímetros, un gap que es el espaciado entre pistas de las dos señales diferenciales. Eso nos sale una impedancia de 96,9 ohmios, que está dentro de la tolerancia, porque es el más menos 10%. Vamos a comprobar que sí, efectivamente se cumple eso. Vamos a irnos a lo que es nuestra PSB y vamos a buscar para diferenciales. Por ejemplo, Vamos a ver si efectivamente esta pista tiene un ancho de, efectivamente, 0,1 milímetros. 0,1 milímetros, y ahora vamos a medir el espaciado, el gap, que según nos dice el cálculo de Alteon Designer, es de 0,2 milímetros. Eso lo vamos a comprobar. Vamos a darle aquí a lo que es Report, medir distancia. Vamos a medir la distancia entre el espaciado de la señal. Reports, medir distancia. De aquí a aquí podéis ver que es alrededor de 0,2 milímetros. Esto se puede ser mucho más preciso, pero está bien calculado, como podéis ver, ¿de acuerdo? Entonces nada, como hemos visto que las pistas de single ended están bien controladas en impedancias, que son de 0,1 milímetros, 0,12 milímetros, y del señal de la parte diferencial más de lo mismo, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto era lo que quería mostraros en la primera parte de este vídeo. Cómo efectivamente hemos hecho una placa de diseño de PSB de alta velocidad. Y bueno, lo quería compartir con vosotros. Espero que os haya gustado. Si te ha gustado, pues dame un like. Así puedo conseguir, a ver si consigo subir a los 2000 suscriptores, ya que tengo 1550, quiero recordar. Y nada, espero que haya gustado este vídeo y espero subir un próximo vídeo, la segunda parte, o no sé, ya veré, en
en una semana o ya veré con cuándo lo voy a subir. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado y muchas gracias por todo. Hasta luego.